Estuve una semana en coma, colgando entre la vida y la muerte. Cuando por fin abrí los ojos, no me recibió el abrazo de mi marido, sino un papel arrugado sobre la mesa de al lado. Paga tú sola el hospital. Solo me causas problemas. Lloré durante horas, sintiendo que el mundo se me derrumbaba después de ser abandonada por el hombre al que había entregado todo. Hasta que un hombre misterioso, de traje impecable, entró en mi habitación y dijo: «Sécate las lágrimas. Tu marido acaba de tirar un diamante para agacharse a recoger piedras de la calle». Antes de que la historia empiece, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando y no olvides dejar tu like y suscribirte para que este canal pueda seguir creciendo y trayéndote historias cada vez más intensas. El fuerte olor a medicamentos fue lo primero que despertó los sentidos de Valeria. Cuando empezó a recuperar la conciencia, sus párpados pesaban como si alguien hubiera colocado sobre ellos toneladas de plomo. El cuerpo entero le dolía, rígido, con las articulaciones entumecidas después de un sueño demasiado largo. Con esfuerzo, se obligó a abrir los ojos. La luz blanca del fluorescente en el techo la cegó, obligándola a parpadear varias veces hasta acostumbrarse. El zumbido monótono del aire acondicionado llenaba el silencio denso de la habitación. Valeria movió un poco los dedos para asegurarse de que seguía viva y de que aún tenía control sobre su propio cuerpo. Sus recuerdos eran borrosos, solo destellos de un dolor terrible en la cabeza, y después, oscuridad. Giró lentamente el rostro hacia la derecha, esperando encontrar a Julián, su marido, dormido en la silla, quizás con la mano aferrada a la suya, velando por ella. Durante 5 años de matrimonio, Valeria se había esforzado por ser una esposa entregada y atenta. Imaginaba a Julián desesperado, preocupado, rezando por su recuperación. Pero aquella esperanza se quebró en un segundo, cuando su mirada recorrió la habitación. Estaba vacía. La silla de acompañante, impecablemente colocada en un rincón, parecía no haber sido usada en mucho tiempo. No había flores, ni frutas, ni tarjetas, y lo más doloroso, no había rastro de Julián. El corazón de Valeria se encogió. El miedo empezó a ascenderle por el pecho. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Por qué su marido no estaba allí cuando despertó? La garganta le ardía de sed. Quiso llamar a una enfermera, pero la voz se le quedó atrapada. Entonces vio el papel sobre la mesita de noche, junto a un vaso de agua cubierto por una fina capa de polvo. Era una hoja arrancada a toda prisa de un cuaderno escolar, doblada en 2, sin sobre. Con la mano temblorosa, débil y asustada, estiró los dedos hasta alcanzarla. Algo dentro de ella le gritaba que había algo muy malo en ese mensaje. El corazón le golpeaba el pecho con una fuerza dolorosa. Desplegó la hoja despacio. Reconoció enseguida la letra apresurada y tosca de Julián. Leyó la primera frase y el aire se le atascó en los pulmones. El mensaje era brutal, sin rodeos. Debía pagar ella misma todos los gastos del hospital cuando despertara. La siguiente línea fue aún más cruel. Él escribía que Valeria solo servía para complicarle la vida. Al final, unas palabras de despedida frías y breves. Se marchaba y no pensaba volver jamás para hacerse cargo de una esposa enfermiza. La hoja se deslizó de sus dedos y cayó al suelo. Para Valeria, el mundo entero se desplomó en ese instante. Las lágrimas que había intentado contener brotaron sin control por sus mejillas hundidas. Sus sollozos rompieron el silencio helado de la habitación. El dolor físico de despertar de un coma no era nada comparado con el que le desgarraba el pecho. Lloró desconsolada, lamentando su suerte. Recordó cada sacrificio que había hecho, cómo aceptó vivir de forma sencilla, cómo guardaba cada dólar para su futuro, cómo se desvivía por atender a Julián, cómo cedía una y otra vez ante su ego. Y el pago por todo ello había sido el abandono en el momento de mayor vulnerabilidad, ser tratada como un estorbo y arrojada como basura. Se sintió la mujer más ingenua del mundo por haber amado a un hombre como él. El tic-tac del reloj de pared marcó las horas mientras Valeria se hundía en un llanto interminable. Tenía los ojos hinchados,
la respiración agitada y una sensación de vacío absoluto. No le quedaban padres ni hermanos. Ahora también se quedaba sin marido. Se sentía completamente sola, sin motivos para seguir viviendo. En la cima de su desesperación, cuando solo podía mirar fijamente el techo, escuchó el giro de la manija de la puerta. No se movió. Pensó que sería una enfermera revisando el suero o un médico irritado por las facturas sin pagar. Pero los pasos que entraron eran firmes, seguros, diferentes a los pasos apresurados del personal. Esa figura se acercó hasta su cama. Un aroma de perfume masculino caro y elegante empezó a desplazar el olor a medicamentos. Valeria giró la cabeza despacio y vio a un hombre de mediana edad erguido junto a su cama. Llevaba un traje perfectamente cortado, el cabello peinado con cuidado, ya salpicado de canas, y el rostro irradiaba a la vez serenidad y firmeza. No la miraba con lástima ni con superioridad, sino con una mezcla de respeto y sincera preocupación. Valeria se quedó desconcertada. No lo conocía. ¿Sería alguien de administración a punto de reclamarle el pago del hospital? Se apresuró a secarse las lágrimas con el dorso de la mano, intentando parecer fuerte a pesar de que por dentro se sentía hecha pedazos. Se preparó para escuchar cómo la echaban de allí. Pero el hombre solo esbozó una leve sonrisa, tranquilizadora. Inclinó un poco el cuerpo, con una cortesía antigua, y habló con voz grave pero suave. Se presentó como don Ricardo. Valeria guardó silencio, esperando su explicación. Él lanzó una mirada fugaz al papel que yacía en el suelo, la carta de Julián, y luego volvió a mirarla a los ojos. «No derrame ni una lágrima más por la basura», dijo con calma. «Su marido acaba de tirar un diamante por ir recogiendo piedras en la calle». La frase le golpeó como una bofetada, pero al mismo tiempo sonaba extrañamente cierta. Don Ricardo dio un paso más y, con tono cargado de intención, añadió: «Julián acaba de cometer el mayor error de su vida, porque no tiene idea de quién es usted realmente». Aquellas palabras hicieron que a Valeria se le erizara la piel. Era como si aquel hombre conociera un secreto sobre su propia vida. Lo miró con el ceño fruncido, incapaz de conciliar su realidad de mujer aparentemente pobre y sola con semejante metáfora de diamante. Durante años, ella se había visto a sí misma como una huérfana que luchaba por sobrevivir en la capital antes de conocer a Julián 5 años atrás. Nunca tuvo recuerdos nítidos de su infancia, solo fragmentos borrosos que jamás lograba encajar. Siempre había atribuido ese vacío a un trauma por un accidente del que Julián le había hablado. Con voz ronca, Valeria le pidió a don Ricardo que le explicara qué significaban esas palabras sobre diamantes y piedras. Él arrastró una silla desde la esquina de la habitación, la colocó junto a la cama y se sentó sin perder su porte recto y respetuoso. Empezó a hablar con cuidado, pero con claridad. Le contó que, 5 años atrás, ella había sufrido un gravísimo accidente que le causó una amnesia parcial. En medio del caos, se separó de su verdadera familia. Julián, que o bien pasaba por allí por casualidad, o quizá tenía todo planeado, apareció como héroe salvador. Como Valeria no recordaba quién era ni de dónde venía, se aferró a él como única tabla de salvación. Julián aprovechó esa dependencia para convencerla de que no tenía a nadie más en el mundo, haciéndola sentir en deuda con él, como si le debiera la vida. Valeria escuchaba con la boca ligeramente abierta, sintiendo cómo las piezas de un rompecabezas largamente incompleto empezaban a encajar. Recordó cuántas veces Julián le había repetido que gracias a él estaba viva, que sin él no sería nadie. Aquellas frases la habían mantenido siempre obediente y sumisa, como si cada capricho de su esposo fuera un precio justo por haberla salvado. Don Ricardo sacó entonces una tableta digital de su maletín. Al encender la pantalla, aparecieron varias fotografías del pasado de Valeria. Ella se vio a sí misma, pero diferente, ropa de diseñador, sonrisa radiante, al lado de un hombre mayor de aspecto imponente.
Don Ricardo explicó que aquel hombre era su padre biológico, don Ernesto, un magnate dueño de un conglomerado de empresas que operaban en distintos sectores. Valeria sintió un vuelco al corazón cuando oyó que su padre había muerto 2 años atrás, enfermo, sin haber dejado nunca de buscar a su hija desaparecida. Don Ricardo era el hombre de confianza de don Ernesto, encargado de continuar la búsqueda fuera del alcance de la policía y de las noticias. Después de un camino largo y agotador, por fin la había encontrado, postrada en una cama de hospital, abandonada por su propio marido. La verdad la golpeó con fuerza. No era una mujer sin origen ni recursos, como siempre había creído. Era la única heredera de una fortuna que jamás habría imaginado. Y, sin embargo, el dolor por la traición de Julián no se disipaba. Saber quién era en realidad hacía que todo lo que él había hecho resultara aún más cruel. Don Ricardo deslizó el dedo por la pantalla y mostró otro tipo de documentos, extractos bancarios. Explicó que, durante la semana que Valeria estuvo en coma, había investigado a Julián. Los movimientos de cuenta revelaban que él había vaciado en secreto todos los ahorros compartidos, el dinero que Valeria había reunido dólar a dólar con tanto esfuerzo. En lugar de usarlo para sus tratamientos o para su futuro, lo había transferido a la cuenta de una mujer llamada Brenda. Ese nombre le resultó dolorosamente familiar. Brenda era su mejor amiga, la mujer con la que solía comer en casa, la confidente de todos sus problemas de pareja. El cuerpo de Valeria empezó a temblar de rabia contenida. No solo había sido abandonada, también la habían traicionado las 2 personas en las que más confiaba. Don Ricardo la miró con compasión, pero con firmeza. Le aseguró que no debía preocuparse por la factura del hospital ni por dónde vivir después. Todas las propiedades y recursos de su familia estaban listos para regresar a manos de su verdadera dueña. A partir de ese momento, su misión sería protegerla y devolverle sus derechos y su dignidad. Justo entonces, el viejo teléfono de Valeria, con la pantalla rajada, vibró sobre la mesita. En el display apareció el nombre de Julián. El corazón de Valeria volvió a latir con fuerza, pero esta vez no por amor ni nostalgia, sino por una mezcla de odio y repulsión. Miró a don Ricardo pidiendo fuerza. Él asintió, invitándola a contestar. Con la mano temblorosa, Valeria deslizó el dedo sobre el botón verde y acercó el teléfono al oído. No le dio tiempo a pronunciar ni una palabra. La voz áspera de Julián estalló al otro lado de la línea. Sin saludos ni preocupaciones, anunció que al día siguiente iría al hospital, no para verla ni pedirle perdón, sino acompañado de un abogado. Quería acelerar el divorcio y lo dejó claro con tono soberbio. La advirtió de que no soñara con obtener un solo dólar del patrimonio conyugal, porque según él ella jamás había aportado nada a la economía del hogar, solo era un gasto constante. Cada insulto era como un latigazo. Las lágrimas volvieron a brotar, pero ahora ardían de rabia. Valeria guardó silencio, escuchando cada palabra, dejando que Julián vaciara todo su veneno. A su lado, don Ricardo apretó los puños, indignado por lo que oía. Cuando Julián colgó sin despedirse, Valeria bajó lentamente el teléfono y fijó la vista en la pared blanca. La expresión de sus ojos empezó a cambiar. La mirada que antes estaba llena de tristeza y desesperación se afiló, fría y decidida. Algo nuevo despertó en ella. Ya no era la Valeria débil y ciega de amor. Era una esposa traicionada con un poder inmenso detrás que sus enemigos todavía ignoraban. Se volvió hacia don Ricardo y asintió con firmeza. Estaba lista para aceptar su verdadero destino y responder por cada lágrima que había derramado. A la mañana siguiente, los rayos del sol se filtraban tímidamente entre las cortinas de la habitación del hospital, pero su calidez no alcanzaba a derretir el hielo de la atmósfera. Valeria se había levantado antes del amanecer. Se lavó el rostro, se colocó con cuidado un hijab sencillo y ordenado y se sentó en la cama lo más erguida posible. Don Ricardo se ocultaba detrás de la gruesa cortina divisoria, tal y como habían planeado la noche anterior. Nadie que entrara debía verlo.
Su misión era grabar todo lo que sucediera como prueba irrefutable para el futuro. Valeria respiró hondo, tratando de apaciguar el torbellino en su pecho. Tenía que interpretar un papel, volver a ser la Valeria sumisa y tonta que su marido creía conocer. No pasó mucho tiempo antes de que unos pasos pesados resonaran en el pasillo. La puerta se abrió de golpe, sin un solo golpe de cortesía. Julián entró con el ceño fruncido, el gesto agrio que Valeria conocía demasiado bien. Pero lo que hizo hervir su sangre no fue él, sino la mujer que lo seguía pegada a su brazo. Brenda caminaba exagerando cada movimiento, colgada con familiaridad del brazo de Julián. Llevaba ropa llamativa, un bolso de marca colgando del hombro, un accesorio que Valeria sabía demasiado bien que no podía comprar con el salario de una simple empleada, a menos que alguien se lo hubiera regalado. Valeria agachó la mirada, escondiendo el destello de odio que ardía en sus ojos y adoptando un gesto triste y suplicante. Julián no perdió el tiempo en preguntar por su salud ni por cómo se sentía después de haber estado al borde de la muerte. Caminó directamente hasta la cama, la recorrió de arriba abajo con una mirada de desprecio y resopló como si su presencia fuera solo un estorbo más en su agenda. Arrojó con brusquedad una carpeta roja sobre el regazo de Valeria. El impacto la sobresaltó. No necesitaba abrirla para saber lo que contenía. Eran los papeles de divorcio que le había prometido por teléfono. Julián cruzó los brazos sobre el pecho y se plantó ante ella como un juez cruel frente a una acusada indefensa. Empezó a hablar con voz alta y estridente, proclamando que estaba harto de cuidar de una mujer siempre enferma. Dijo que Valeria no era más que una carga económica que frenaba su carrera en ascenso. Aseguró que necesitaba a una compañera a su nivel, alguien que pudiera lucirse con él frente a sus socios, no una mujer de pueblo que solo sabía darle problemas. Cada palabra era un cuchillo clavándose en el corazón de Valeria, pero ella las tragó una a una sin responder. A su lado, Brenda sonreía con suficiencia. Aquella amiga que tantas veces le había pedido dinero prestado, ahora la miraba con la soberbia de quien cree haber ganado la partida. Incluso se permitió comentar, con tono burlón, que Valeria debería tener la dignidad de soltar a Julián para que él pudiera ser feliz con una mujer más adecuada. Valeria levantó lentamente la cabeza y los miró a ambos con los ojos llenos de lágrimas calculadas. Dejó que resbalaran por sus mejillas no por tristeza, sino para perfeccionar su actuación. Con voz rasposa y débil preguntó: ¿De verdad no hay una segunda oportunidad para nuestro matrimonio? La respuesta fue una carcajada cruel de Julián. Se rió a carcajadas como si hubiera escuchado un chiste absurdo. La señaló con el dedo y dijo que no tenía sentido conservar basura dentro de casa. Afirmó que su decisión estaba tomada y que nada ni nadie la cambiaría. La apremió para que firmara de una vez los documentos, porque tenía cosas mucho más importantes que hacer que aguantar el drama de su esposa. Con la mano temblorosa, en parte por la rabia contenida y en parte a propósito, Valeria abrió la carpeta roja. Sus ojos recorrieron las cláusulas, todas descaradamente injustas. En ellas renunciaba a cualquier derecho sobre los bienes comunes y se comprometía a no reclamar ningún tipo de pensión tras el divorcio. Julián quería dejarla en la calle sin un centavo. Tomó la pluma que él le tendía. Contuvo el aliento unos segundos. En su interior se prometió que aquella firma no sería el sello de su derrota, sino el inicio de una guerra. Posó la punta sobre el papel y trazó su nombre despacio, letra a letra, sobre el timbre fiscal. Apenas terminó, Julián le arrancó la carpeta de las manos, como si temiera que se arrepintiera. Su rostro se iluminó de alivio y satisfacción. Revisó el documento por encima y sonrió ampliamente a Brenda. Parecían una pareja que acababa de ganar la lotería. Julián incluso se permitió besar la mejilla de Brenda delante de Valeria, una escena tan repulsiva que a ella casi le revolvió el estómago. Luego la miró por última vez
y declaró que, desde ese día, eran dos desconocidos. Le advirtió que no volviera a llamarlo, y mucho menos presentarse en su trabajo o en su nueva casa a pedir dinero. Dijo que no soportaría ver su cara nunca más. Valeria agachó la cabeza guardando silencio. Pero cuando Julián y Brenda dieron la espalda y caminaron hacia la puerta, levantó la vista. Su mirada ya no tenía rastro de tristeza, se había vuelto fría y cortante. En el momento en que Julián apoyó la mano en la manija, ella habló con voz baja pero clara, muy distinta del tono débil de antes. «Recuerda bien este segundo, Julián. Eres tú quien me está echando. Eres tú quien me tira a la basura. No te atrevas jamás a arrodillarte para pedirme que vuelva». Julián se detuvo un instante, rígido, giró apenas la cabeza mirándola con el ceño fruncido, extrañado por aquel cambio de tono. Sin embargo, su arrogancia borró cualquier sospecha. Bufó con desprecio, tomó la mano de Brenda y abandonó la habitación, dando un portazo que retumbó como el final de una escena dolorosa en la vida de Valeria. Cuando el eco se desvaneció, la cortina del rincón se abrió. Don Ricardo salió con el rostro sereno, aunque sus ojos ardían de rabia. En la mano aún sostenía una pequeña cámara encendida que había registrado hasta el último gesto de la pareja traidora. «¿Está bien, señora?», preguntó. Valeria se pasó la mano por las mejillas para borrar las últimas lágrimas de mentira. Enderezó la espalda, respiró hondo y lo miró con seguridad. «Estoy mejor que nunca», dijo. «Esa basura se ha ido por su propia voluntad. Prepárelo todo para que me den el alta. Estoy deseando empezar mi juego. Gracias a las gestiones de don Ricardo, los trámites de salida del hospital se resolvieron con rapidez y sin problemas. No hubo discusiones por facturas atrasadas ni miradas de desprecio por parte del personal. Todo quedó saldado». Valeria salió por la puerta principal, pero esta vez no se dirigió a una parada de mototaxi ni a ninguna estación de autobús, como habría hecho antes, sino hacia un sedán negro brillante aparcado en la zona VIP. Un chofer uniformado bajó con presteza, abrió la puerta trasera y se inclinó con respeto. A Valeria aún le resultaba extraño recibir ese trato, pero se obligó a acostumbrarse. Subió al interior del vehículo, respirando el aroma del cuero y el aire acondicionado, y dejó atrás el olor opresivo del hospital. Durante el trayecto, miró por la ventanilla. La ciudad bullente se deslizaba ante sus ojos, gente corriendo, coches atrapados en el tráfico, vendedores callejeros, y ella recordó las veces que había caminado por esas mismas calles, agotándose para ganar unos cuantos dólares con los que mantener a Julián. Un pozo de arrepentimiento quiso instalarse en su pecho, pero lo apartó. El coche abandonó la zona más concurrida y se adentró en un barrio exclusivo, donde los edificios de oficinas se transformaban en árboles altos y muros imponentes que escondían mansiones. Finalmente, el vehículo se detuvo ante una verja metálica gigante que se abrió de forma automática. Valeria contuvo la respiración al ver la construcción que se alzaba al fondo. Una mansión majestuosa de arquitectura clásica, rodeada de un césped impecable y una fuente central que arrojaba chorros de agua cristalina. De pronto, recuerdos infantiles irrumpieron en su mente como ráfagas de luz. Se vio corriendo por aquel jardín, escuchó la risa de un hombre que la alzaba en brazos cerca de la fuente. Sus ojos se humedecieron, esta vez por una nostalgia profunda hacia unos padres que ya no estaban. El coche se detuvo frente a la puerta principal. Una fila de empleados domésticos la esperaba en formación perfecta. En cuanto Valeria bajó, todos inclinaron la cabeza al unísono y la recibieron con un «Bienvenida de nuevo, señora», que la envolvió en calidez. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que regresaba al lugar al que realmente pertenecía. Don Ricardo la guió hacia el interior. El salón seguía como en sus recuerdos difusos. Grandes cuadros en las paredes, muebles antiguos de alto valor, una atmósfera de elegancia contenida. Pero no había tiempo para dejarse llevar por la melancolía. Don Ricardo le recordó que el día estaría lleno de compromisos. El primero, su transformación física. La condujeron a una sala acondicionada como salón de belleza privado.
Un equipo de profesionales, esteticistas, estilistas, un médico personal, la esperaba. Durante horas Valeria fue sometida a un cuidado minucioso, desde la piel castigada por el estrés hasta el cabello descuidado por años de vida austera junto a Julián. Después llegó el momento de elegir ropa. Don Ricardo la llevó a un vestidor tan grande que superaba con creces el tamaño de su antiguo apartamento alquilado. Filas y filas de vestidos largos de diseñadores prestigiosos, telas de seda, algodón de la mejor calidad, pañuelos y hijabs de cortes elegantes colgaban ordenados por colores. No había una sola prenda gastada. Valeria deslizó los dedos por las telas, sintiendo la suavidad bajo la yema de los dedos. Escogió un vestido largo de corte sencillo, pero con un aire de autoridad tranquilo, y un hijab a juego. Cuando se colocó frente al enorme espejo de cuerpo entero, casi no se reconoció. La mujer que la miraba ya no era la esposa desaliñada y triste de un hombre cruel, sino alguien erguida, con el rostro iluminado y la mirada firme, irradiando la presencia de una líder que reclamaba su lugar. El siguiente paso era mucho más exigente: la transformación interna. Don Ricardo la llevó al despacho que había pertenecido a su padre. Sobre la enorme mesa se amontonaban carpetas con informes financieros, organigramas y documentos confidenciales. Le explicó que don Ernesto le había legado la mayoría de las acciones de un conglomerado empresarial inmenso y que una de las empresas del grupo era precisamente donde trabajaba Julián. Aquello sería su arma principal. Valeria tomó asiento en la silla de cuero que había sido de su padre y empezó a devorar información. Balances, estructuras de mando, perfiles de los directivos. Su mente, siempre despierta pero subutilizada en años de matrimonio, trabajó con rapidez. Se centró especialmente en los proyectos que dirigía Julián, localizando puntos débiles, irregularidades, decisiones sospechosas. A su lado, don Ricardo respondía a sus preguntas y llenaba los huecos con datos precisos. Pasaron la noche casi en vela, preparando la aparición de Valeria en el mundo corporativo, una entrada que haría temblar el universo de Julián. A la mañana siguiente, en otro punto de la ciudad, Julián vivía lo que creía ser el mejor día de su vida. Acababan de ascenderlo, y en la oficina organizaba una comida para Brenda y algunos compañeros para celebrar tanto la promoción como el reciente divorcio, que para él significaba libertad. Reía a carcajadas, convencido de que el mundo estaba a sus pies. No imaginaba que un vendaval se acercaba directo hacia él. A las 10 en punto, el bullicio de la oficina se congeló. Todas las pantallas de los ordenadores, las televisiones del vestíbulo y los proyectores de las salas de reuniones cambiaron de golpe. El sistema interno había sido intervenido para transmitir un comunicado urgente. El logotipo del grupo empresarial matriz, rara vez usado, apareció en todas partes, creando un silencio expectante. Un texto grande se desplegó lentamente. Anuncio importante: cambio en la estructura de propiedad. Julián frunció el ceño, confundido, preguntando a sus colegas qué estaba ocurriendo. Nadie lo sabía. La atmósfera festiva que él había creado se desvaneció en tensión y murmullo. El texto cambió. Se daba la bienvenida a la nueva propietaria, que llegaría al edificio central para realizar una inspección sorpresa y una reestructuración de la dirección. Un escalofrío recorrió la espalda de Julián sin motivo aparente. Trató de convencer a su ego de que aquello no tendría consecuencias para su recién estrenada posición. Se equivocaba. Fuera del edificio, una caravana de coches de lujo se detuvo frente a la puerta principal. Guardias de seguridad salieron apresurados a despejar el camino. Del coche principal bajó primero don Ricardo, que abrió la puerta trasera. Unos tacones finos tocaron el asfalto. La tela de un vestido largo se agitó con elegancia. Valeria se irguió frente al rascacielos, alzando la vista hacia el piso donde sabía que trabajaba Julián. Se acomodó el hijab con un gesto sereno y penetró en el vestíbulo, recibiendo miradas de admiración y reverencia de todos los empleados que se cruzaban con ella.
El eco de sus pasos sobre el mármol sonaba como una cuenta regresiva hacia la caída de quienes la habían traicionado. En la planta ejecutiva, el aire parecía más frío que nunca. La tensión se podía cortar. Pero Julián, ajeno a todo, se sentía en la cima. La llamada repentina de la secretaria de dirección, citándolo en la sala de juntas principal, la interpretó como una señal positiva. En su cabeza, el nuevo propietario querría felicitarlo por su gran labor y quizás ofrecerle otro aumento. Se miró al espejo del baño, ajustó la corbata, peinó su cabello y sonrió a su propia imagen, imaginando elogios y halagos. Se sentía por fin importante, más aún ahora que se había librado, según él, de la carga de Valeria. Caminó por el pasillo hacia la sala de juntas con la barbilla en alto, ignorando las miradas inquietas de algunos empleados veteranos que pasaban. Se cruzó con el responsable de recursos humanos, pálido y nervioso, pero no le dio importancia. Al llegar ante las grandes puertas de madera, respiró hondo y sin molestarse en llamar, las empujó como un triunfador. Esperaba aplausos, al menos sonrisas corteses. Lo recibió un silencio sepulcral. La sala era amplia, dominada por una mesa oval brillante. Todos los directores y altos mandos estaban ya sentados en sus lugares, con el rostro tenso, mirando fijamente sus documentos para evitar cruzar la mirada con Julián. En la cabecera de la mesa, la imponente silla de director general estaba ocupada por una figura de espaldas. El respaldo alto ocultaba a la nueva dueña. Solo se veían los hombros cubiertos por una tela elegante. Junto a ella, de pie y firme como un guardián, se encontraba don Ricardo. Julián lo reconoció como el hombre del hospital, aquel que había defendido a Valeria, pero su orgullo lo llevó a pensar que debía tratarse de algún asistente. Carraspeó para romper la tensión y empezó a hablar con tono alto y seguro, presentándose como el mejor gestor de proyectos de la empresa. Lanzó un discurso sobre su visión y su compromiso, como si estuviera en una ceremonia de premiación. Nadie respondió. No hubo un solo gesto de aprobación, solo el eco de sus propias palabras rebotando en las paredes insonorizadas. Pasados unos minutos, se sintió ridículo y cortó su monólogo, molesto, exigiendo saber por qué nadie lo escuchaba. Entonces, la silla de la cabecera empezó a girar lentamente, sin ruido. Para Julián, fue como una escena a cámara lenta de una película de terror. Primero vio una mano femenina sosteniendo una pluma costosa, luego la manga de un vestido largo de seda, después el borde impecable de un hijab, y por último, un rostro que conocía mejor que ninguno. El tiempo se detuvo para él. Sus ojos se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de sus órbitas. La boca se le quedó entreabierta, incapaz de pronunciar sonido. El color se borró de su cara hasta dejarlo del tono de la cera. En la silla del máximo poder se encontraba Valeria, pero no la Valeria pálida y olorosa a hospital de días atrás. Era una Valeria distinta, resplandeciente, con una aura de autoridad que aplastaba su ego. Su mirada era fría y aguda, perforaba las defensas mentales de Julián sin esfuerzo. Él dio un paso atrás, las piernas temblorosas, murmurando que aquello era imposible, que debía de ser una broma pesada. Intentó reír, una risa rota, histérica, apuntándola con el dedo mientras pedía a gritos que sacaran de allí a esa loca. Ordenó a seguridad que la expulsara, protestó ante los directivos por permitir que su exmujer ridícula se sentara en ese lugar. Nadie se movió. El sudor frío empezó a perlar las sienes de todos. Entonces, don Ricardo avanzó un paso y habló con una voz firme que cortó la histeria de Julián. Explicó que la mujer sentada en la cabecera era la legítima dueña del 90% de las acciones del grupo, la única heredera del consorcio matriz. Valeria, la misma a la que él había despreciado. Las piernas de Julián se aflojaron. Se sostuvo a duras penas en el respaldo de una silla vacía. El golpe de realidad fue más brutal que cualquier puñetazo. La esposa a la que había tachado de inútil y pobre
resultaba ser la verdadera propietaria del lugar del que vivía. Valeria lo miró sin expresión, como si observara a un insecto molesto. Con un gesto lento pero seguro, tomó el dossier del gran proyecto que él tanto había presumido y lo levantó en alto para que todos lo vieran. Luego lo dejó caer al suelo a propósito. El ruido del fajo de papeles golpeando el mármol sonó estruendoso en el silencio. Fue entonces cuando habló por primera vez en aquella sala. Su voz era tranquila, pero cada sílaba contenía veneno para la carrera de Julián. Llamó basura al proyecto, exactamente igual que él la había llamado a ella. Detalló uno por uno los fallos, las manipulaciones de datos, las pequeñas corrupciones que habían pasado desapercibidas para la antigua dirección. Don Ricardo lanzó sobre la mesa un montón de documentos de auditoría que respaldaban cada palabra. Valeria declaró que no pensaba tolerar en su empresa a un gerente incompetente y sin moral. Julián, empezando a salir del shock, intentó defenderse. Cambió el tono altivo por uno suplicante, invocó los años de matrimonio, los momentos compartidos, intentando despertar algo de compasión. Pero Valeria lo cortó con frialdad. «Tienes dos opciones», dijo. «La primera, despido disciplinario y una multa contractual de unos $350.000 por violaciones graves al código ético. La segunda, si no puedes pagar, aceptas un descenso al puesto más bajo de la empresa, en el almacén, cobrando salario mínimo, mientras te descontamos el sueldo durante años para saldar la deuda». El rostro de Julián se deformó. Aquella cantidad de dinero era inalcanzable, más aún después de haber dilapidado sus ahorros en la vida de lujo que llevaba con Brenda. Valeria no tenía intención de darle tiempo para maniobrar. Pulsó un botón del intercomunicador y pidió la presencia de seguridad. 2 guardias corpulentos entraron al instante. «Acompañen al nuevo empleado de almacén a su puesto en el sótano», ordenó con calma. Julián fue sacado de la sala de juntas como un delincuente, observado por las miradas de desprecio de aquellos que antes lo adulaban. La puerta se cerró detrás de él, y para Valeria fue como cerrar un capítulo. Regresó a la agenda de la reunión con la Junta, como si acabara de deshacerse de un simple problema administrativo. El almacén del sótano era un mundo aparte. No había aire acondicionado, ni alfombras mullidas, ni perfume caro. Solo calor sofocante, polvo suspendido bajo la luz mortecina de los fluorescentes y el olor a cartón y sudor. Julián se plantó en medio del pasillo con su nuevo uniforme de tela áspera, demasiado apretado en la cintura. Sus zapatos de piel, antes relucientes, estaban cubiertos de polvo gris. Admiró con desesperación las interminables columnas de cajas que se alzaban hasta el techo. Hacía pocas horas había sido un jefe, dando órdenes desde una silla cómoda. Ahora tenía que levantar aquellas cajas una por una. El jefe de almacén, un hombre mayor al que Julián había humillado muchas veces por detalles insignificantes, se plantó frente a él con una sonrisa torcida de satisfacción. Le dio instrucciones con un tono tan brusco como el que Julián usaba antes. Debía mover 500 cajas desde la zona de descarga hasta el rincón más lejano antes de la hora de comer. Si no terminaba, no descansaba. Julián protestó indignado. Aquello era trabajo de peón, no de un licenciado como él. El jefe de almacén se encogió de hombros y le recordó que, según la nueva dueña, eso era exactamente lo que era. Un peón más. Sin elección, Julián empezó a cargar cajas. Eran pesadísimas, llenas de archivos. Tras 10 cajas, sentía la espalda partida. El sudor empapaba su uniforme, desprendiendo un olor agrio. Sus manos, acostumbradas al teclado y la pluma, se llenaban de ampollas. Peor que el dolor físico era la vergüenza. Algunos exsubordinados que pasaban por allí lo reconocieron. Susurraban, señalándolo, riéndose por lo bajo. Comentaban sobre el karma que había llegado rápido, sobre el jefe arrogante que acababa rebajado a cargador. Julián agachó la cabeza, ocultando el rostro tras una pila de cartones, tragándose las lágrimas de rabia. Al finalizar la jornada, salió del edificio arrastrando los pies, el cuerpo hecho trizas.
Buscó automáticamente las llaves del coche en el bolsillo para recordar enseguida que el vehículo ya no estaba donde solía aparcar. La financiera se lo había retirado esa misma tarde tras 3 meses sin pagar las cuotas. En el pasado, Valeria había ido parcheando esos retrasos con dinero extra, pero ahora esa fuente se había cortado. Julián tuvo que subirse a un transporte público abarrotado, algo que no hacía desde hacía años. El calor, el olor a sudor, el miedo a los carteristas, todo lo irritaba. Cuando llegó al lujoso apartamento que había alquilado con Brenda un mes atrás, esperaba encontrar al menos un poco de consuelo. Pero al abrir la puerta, lo recibió un grito histérico. El salón estaba patas arriba, con bolsas de compras tiradas por el suelo. Brenda, con el rostro enrojecido, sostenía varias tarjetas de crédito en la mano. Se las lanzó a la cara, vociferando que todas habían sido rechazadas en su tienda favorita. La habían humillado delante de sus amigas. La cajera le había dicho que las tarjetas estaban bloqueadas por falta de fondos. Exigía una explicación, acusando a Julián de ser un inútil con el dinero. Cansado y roto, Julián explotó. Le gritó que todo era culpa de la avaricia de ambos. Le contó entre aspavientos lo ocurrido en la oficina, que Valeria era la verdadera dueña, que él había sido degradado a obrero de almacén y que arrastraba una multa de cientos de miles de dólares. Brenda no mostró compasión alguna. Al contrario, se enfureció todavía más. Lo insultó por haber sido tan tonto como para no averiguar quién era realmente su esposa en todos esos años. La discusión subió de tono. Se intercambiaron reproches y palabrotas. No quedaba rastro del amor que habían proclamado. Solo miedo a caer en la miseria. Al día siguiente, Brenda, incapaz de aceptar su nueva vida pobre, tomó una decisión impulsiva. Convencida de que Valeria no tenía derecho a tratarlos así, se maquilló de forma exagerada, se puso un vestido ya algo desgastado y se presentó en el edificio central del grupo empresarial. Atravesó el vestíbulo a gritos, exigiendo ver a Valeria. Las recepcionistas intentaron detenerla, pero Brenda se desató como una furia, empujando y chillando hasta provocar un escándalo que atrajo la atención de todos. Se proclamaba víctima, acusando a Valeria de robarle todo. Creía que, si la avergonzaba en público, tendría miedo y les daría dinero. En lugar de eso, su espectáculo llamó a la reina fuera de su guarida. Las puertas del ascensor VIP se abrieron y Valeria salió acompañada por don Ricardo y varios miembros del equipo ejecutivo. No mostraba ni enfado ni vergüenza, solo una serenidad fría que imponía. El vestíbulo se quedó en silencio. Brenda, al verla, intentó abalanzarse sobre ella, pero 2 guardias de seguridad la sujetaron por los brazos. Ella se debatía, insultando a Valeria a voz en grito, exigiendo que le devolviera los bienes de Julián. Valeria se acercó con paso pausado. Se detuvo a 1 metro de Brenda. No necesitó alzar la voz. Bastó una entonación firme para que todos escucharan. «Yo no le he quitado ni un solo bien a Julián», dijo, «porque él nunca tuvo nada que no fuera mío. Todo lo que disfrutaba era producto de mi trabajo y de mi dinero, que él y tú me robaban». Clavó la mirada en los ojos de Brenda y esbozó una sonrisa ladeada. Luego hizo un gesto a jefe de seguridad para que se encargara de la basura. Los guardias empezaron a arrastrar a Brenda hacia la salida. Ella pataleaba, soltando insultos. Al pasar junto a Valeria, ésta se inclinó un poco y susurró en su oído con una frialdad cortante: «Quédate con tu hombre, llévate todo lo que queda de mi exmarido. Yo ya no necesito mercancía de segunda mano con la moral rota». Las palabras atravesaron la dignidad de Brenda como una lanza. Fue arrojada al pavimento caliente de la calle, frente a la mirada curiosa de decenas de personas. Las puertas automáticas se cerraron, separando a una Brenda humillada del interior del edificio, donde Valeria permanecía en su torre de cristal. Brenda rompió a llorar sobre el asfalto, consciente de que había perdido la batalla antes siquiera de empezar. Esa misma noche, una lluvia torrencial cayó sobre la ciudad,
como si el cielo llorara al contemplar la negrura del corazón humano que estaba a punto de quedar al descubierto por completo. En su despacho amplio y acogedor, Valeria permanecía pensativa, mirando las gotas golpeando los cristales. Los truenos retumbaban a lo lejos, acompañando el silencio nocturno. Desde que tomó el control de la empresa y devolvió a Julián y Brenda una pequeña parte del dolor que le causaron, sentía que parte de la carga se había aligerado. Sin embargo, algo seguía sin encajar: la causa de su repentina caída en coma. El médico había hablado de estrés extremo y agotamiento, pero su cuerpo le decía otra cosa. El padecimiento anterior al desmayo había sido demasiado extraño. Se escucharon 3 golpes suaves en la puerta y la voz de don Ricardo pidiendo permiso para entrar. Llevaba en la mano una carpeta negra, distinta de las coloridas carpetas habituales. El rostro del hombre estaba más serio que nunca. Las arrugas de su frente se marcaban con fuerza. Depositó la carpeta frente a Valeria con una lentitud casi ritual, como si colocara un artefacto peligroso. Ella lo miró buscando respuestas, pero él solo asintió, invitándola a leer por sí misma. Con el corazón acelerado, Valeria abrió la carpeta. La primera página era un informe toxicológico de un prestigioso laboratorio forense privado. Sus ojos recorrieron las líneas llenas de términos médicos hasta detenerse en una frase subrayada en rojo. En su sangre se habían encontrado restos de sustancias químicas altamente tóxicas, similares a veneno para ratas y arsénico, en dosis pequeñas pero letales al acumularse. Las manos de Valeria empezaron a temblar. Un mareo la obligó a aferrarse al borde de la mesa. Aquello no era una enfermedad ni cansancio. Alguien había intentado envenenarla lentamente. Pasó a la siguiente página, esperando descubrir que todo era un error. Pero encontró algo aún peor. Don Ricardo había contratado a un detective privado para seguir los pasos de Julián y Brenda durante el mes previo al coma. Esas páginas incluían fotos, algo borrosas pero claras, de Brenda comprando sustancias sospechosas en un mercado negro de productos químicos. Había también copias de facturas por la compra de venenos y registros de envases hallados en la basura de su apartamento. El relato era evidente. No solo le fueron infieles, también conspiraron para matarla. Valeria recordó de pronto cómo, semanas antes de enfermar, Julián se había vuelto especialmente atento con sus cenas y bebidas. Cada noche le preparaba un vaso de leche caliente o una infusión relajante para que durmiera mejor. En aquel momento, ella lo había interpretado como un gesto de cariño y preocupación. Ahora, cada sorbo se transformaba en un paso más hacia la tumba que él y Brenda cavaban con paciencia. Los dolores de cabeza insoportables, las náuseas constantes, la caída repentina en coma, todo tenía un origen. El veneno cuidadosamente dosificado por la persona que dormía a su lado. Don Ricardo, con expresión sombría, explicó el motivo final. Julián había contratado a escondidas una póliza de seguro de vida a nombre de Valeria por un valor de varios cientos de miles de dólares. Si ella moría por una enfermedad repentina, él, como único beneficiario, pues su verdadera identidad aún no se había revelado, cobraría una cantidad capaz de financiar una vida de lujo en el extranjero a su lado de Brenda. Las lágrimas surcaron el rostro de Valeria, pero ya no eran de tristeza, sino de furia. Se imaginó a Julián observándola empeorar día a día, tal vez sonriendo por dentro. El plan era perfecto. Sin la aparición de don Ricardo y sin las pruebas médicas, su muerte habría sido catalogada como natural, y Julián estaría celebrando en alguna playa lejana mientras ella yacía en una tumba anónima. Don Ricardo le preguntó en voz baja qué quería hacer ahora. Si deseaba, podían acudir a la policía de inmediato. Con aquellas pruebas, Julián y Brenda podrían ser arrestados esa misma noche. Valeria se quedó mirando la oscuridad tras la ventana, iluminada por un relámpago que endureció sus facciones. Negó con la cabeza. «Sería demasiado fácil», murmuró. «La cárcel es poco castigo para ellos. Quiero verlos caer mucho más abajo antes de que los barrotes se cierren.
Quiero que saboreen la esperanza, que vuelen un poco y después que se estrellen sin poder levantarse. Con tono sereno, pero cargado de amenaza, le pidió a don Ricardo que guardara las pruebas unos días más y preparara el escenario para un último acto teatral. Confesó que al principio solo había querido arruinarlos económicamente, obligarlos a trabajar duro para entender lo que cuesta ganarse la vida. Pero después de saber que habían querido su muerte, cambió su plan. Se aseguró de que no solo perdieran el dinero, sino también la dignidad, la reputación y cualquier proyecto de futuro. Apretó entre los dedos el informe toxicológico, arrugándolo, y prometió que aquellas lágrimas serían las últimas que derramaría por su mala suerte. Al día siguiente, ella sería jueza y verdugo de su propio pasado. Pasó una semana desde que Julián fue degradado al almacén. Su vida, junto a la de Brenda, se hundió en la miseria más absoluta. Vivían en una habitación de pensión pequeña y húmeda, en las afueras, lejos del lujo del apartamento de antes. El dinero que quedaba de los ahorros de Brenda ya se había ido en pagar deudas de su desenfrenado estilo de vida, y el sueldo de Julián aún no caía en la cuenta. Comían fideos instantáneos, compartiendo un solo paquete para los dos, guardando el gas con cuidado. La luz se cortaba por impago con frecuencia, y el agua salía del grifo con olor a óxido. Cada día era una pelea distinta. Brenda lo culpaba por su ruina, y él la culpaba a ella por sus excesos. Aquella noche, Julián estaba sentado sobre un colchón fino y maloliente tirado en el suelo, pensando en la multa de cientos de miles de dólares que jamás podría pagar. Si no lo hacía, se vería condenado a ser esclavo laboral para siempre o terminaría en la cárcel. En medio de su angustia, sonó el teléfono. Recibió un mensaje de Valeria. El corazón casi se le paró. Con dedos trémulos, abrió la conversación. El texto era breve, pero para él fue como un oasis en medio del desierto. Valeria lo invitaba a cenar. Decía que, después de reflexionar, quizás había sido demasiado dura y quería hablar de una posible reconciliación y de retirar la multa. Julián saltó de alegría. Despertó a Brenda, que dormía dándole la espalda, y le enseñó el mensaje con ojos brillantes. Exaltado, aseguró que su plan había funcionado. Estaba convencido de que Valeria todavía lo amaba. Decía que una mujer tan ingenua no podría odiarlo mucho tiempo, que seguro solo había actuado por influencia de los de alrededor. Brenda, al principio, sospechó de una trampa, pero sus ganas de volver a una vida de lujo ahogaron cualquier prudencia. Julián la convenció de que era la gran oportunidad de arreglar todo. Si lograba embaucar a Valeria otra vez, conseguirían parte de su fortuna o al menos librarse de la deuda. Empezaron a prepararse, aunque casi no les quedaba ropa decente. Muchos de sus mejores conjuntos habían sido vendidos para comprar comida. Julián desempolvó un viejo traje arrugado que olía a humedad. Brenda pidió prestado un vestido a una vecina de la pensión, aunque le quedaba algo grande. Se maquilló con los restos de cosméticos que le quedaban, intentando tapar el cansancio de su rostro. Frente a un espejo resquebrajado, se animaron mutuamente, convenciéndose de que todavía tenían aspecto de pareja de clase alta. Julián se peinó, ensayó su sonrisa más dulce y su mirada más suplicante, las mismas que antes habían derretido el corazón de Valeria. Gastaron los últimos billetes que tenían en un taxi para llegar al hotel de 5 estrellas donde ella los había citado. Al entrar en el vestíbulo, se sintieron pequeños. Las lámparas de cristal, la atención impecable del personal y los huéspedes elegantes los hicieron sentir fuera de lugar. Pero Julián apretó la mano de Brenda, instándola a mantener la cabeza alta. Un recepcionista los condujo a un salón privado en una planta superior. Él interpretó esa atención especial como una señal de que Valeria quería reconciliarse. En su imaginación, ya la veía pidiéndole perdón, llorando en sus brazos y rogándole que volviera a dirigir la empresa. Un camarero abrió las puertas del salón. La estancia estaba bellamente decorada con flores frescas y una mesa preparada con esmero. Al fondo, en un pequeño escenario iluminado con luz suave,
estaba Valeria. Llevaba un vestido de noche recatado pero lujoso, y su porte imponía respeto. No sonreía, pero Julián interpretó su rostro neutro como contención de emoción. No había ningún otro invitado, solo Valeria, unos cuantos camareros inmóviles y el eco de sus propios pasos. El silencio del salón le pareció solemne, casi sagrado. Soltó la mano de Brenda y avanzó hacia el escenario, adoptando una expresión compungida que había ensayado. Sus ojos se humedecieron de manera calculada. Llamó a Valeria por su nombre con tono suave y comenzó a recitar un discurso melodramático. Que estaba arrepentido, que sufría sin ella, que había comprendido que era la única mujer a la que había amado. Brenda permaneció unos pasos atrás, con la cabeza ligeramente agachada, fingiendo arrepentimiento según el guión que él había dictado. Al acercarse más, Julián vio que Valeria no se movía ni se alejaba. Lo tomó como señal de que estaba cediendo. Cuando ya casi podía tocarla, abrió los brazos preparado para abrazarla y con ese gesto cerrar la trampa. Pero en el último segundo, Valeria dio un paso atrás con firmeza. Su rostro cambió. Ya no era inexpresivo, sino abiertamente asqueado. Levantó la mano con la palma extendida entre ellos como una barrera. Con voz clara que resonó por todo el salón, ordenó: «¡Alto! No te atrevas a tocarme con esas manos sucias». Julián se quedó congelado, con los brazos aún abiertos, la sonrisa convertida en una mueca. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, Valeria señaló algo detrás de él. Una gran pantalla descendía del techo, proyectando una luz blanca sobre las paredes. «Antes de hablar de amor o de perdón», dijo el hada, «mira eso». Las luces del salón se apagaron de golpe, dejando solo el resplandor de la pantalla. El corazón de Julián empezó a golpearle las costillas con violencia. En la pantalla apareció la imagen nítida de una cocina, la de su antigua casa. En una esquina, la fecha de un mes antes, se veía claramente a Brenda de espaldas, vertiendo un polvo de un sobre pequeño en un vaso de leche. A su lado, él mismo removía el líquido con una cucharilla, riendo. Después, las imágenes mostraban cómo colocaban el vaso en la mesita de noche de Valeria, comentando la dosis, bromeando con que así se acabaría antes todo, y hablando de los viajes por Europa que harían con el dinero del seguro. Julián sintió que las piernas no le respondían. Intentó negar con la cabeza, pero la mandíbula se le bloqueó. Cada carcajada suya, amplificada por los altavoces, se clavaba ahora en sus propios oídos. Brenda cayó al suelo de rodillas, pálida, con las manos en la boca para ahogar un grito. Cuando el vídeo terminó, la pantalla se volvió negra y el silencio se hizo más denso que nunca. Julián tragó saliva, intentando improvisar una excusa, decir que aquello era un montaje, una manipulación digital. Antes de que pudiera articular palabra, todas las luces del salón se encendieron a máxima potencia. Julián parpadeó, cegado. Cuando sus ojos se acostumbraron, descubrió que el salón no estaba vacío. En las mesas, en las sombras que antes no había visto, se sentaban decenas de personas. En primera fila, los principales inversores de la empresa, la junta directiva que lo había degradado y varios socios veteranos de don Ernesto. Todos lo miraban con un desprecio que helaba. A un lado, un grupo de periodistas empuñaba cámaras y micrófonos, grabando cada una de sus reacciones. Cerca de la puerta, alineados, varios policías con uniforme esperaban instrucciones. No era una cena de reconciliación. Era un juicio público diseñado por Valeria para desnudar sus crímenes ante el mundo. Ella no solo quería detenerlos, quería asegurarse de que nunca volvieran a levantar la cabeza sin que todos recordaran quiénes eran. Valeria lo observó arrodillado, como había previsto. Recordó lo que le había dicho en el hospital, que jamás se arrodillara para pedirle que volviera. Ahora lo tenía postrado, pero no por amor, sino por miedo. Tomó el micrófono que le acercó don Ricardo. Su voz llenó la sala, serena, pero implacable.
Explicó a los presentes que aquello que acababan de ver era la razón por la que había sido tan dura con su exmarido. Dijo que tal vez podría perdonar una infidelidad y hasta un robo de dinero, pero nunca un intento de asesinato premeditado. Julián trató de arrastrarse hasta sus pies, con lágrimas en el rostro, alegando que se había dejado llevar, que no lo había pensado bien, que todo fue idea de Brenda. La señaló con el dedo, intentando cargar sobre ella la culpa. Brenda, que hasta entonces temblaba en silencio, reaccionó como una fiera. Se lanzó contra él a golpes, arañándolo, gritando que había sido Julián quien contrató el seguro, quien insistió en aumentar la dosis del veneno, quien planeó todo. Los periodistas no dejaron de tomar fotos. Los invitados apartaban la mirada, asqueados ante aquel espectáculo. Valeria hizo un gesto al jefe de los agentes. El comandante avanzó con las esposas en la mano. Antes de que se llevaran a Julián, ella pidió un instante. Sacó de su bolso una hoja arrugada y plastificada. La nota que él le había dejado en la mesilla del hospital, aquella en la que la abandonaba y le ordenaba pagar sola los gastos. Se acercó despacio, inclinándose para guardar la distancia, y deslizó la nota en el bolsillo del traje de Julián. «Esta carta», susurró, «es la prueba final, es tu propia letra, tu propia confesión de que me dejaste morir sola. Es el complemento perfecto al vídeo para demostrar que querías mi muerte». El chasquido de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas sonó para él como el final de toda esperanza. Julián miró a Valeria una última vez, viendo a la mujer a la que había despreciado convertida en una reina rodeada de respeto. Él no era más que un criminal camino a la cárcel. Los policías se llevaron a Julián y a Brenda entre el destello incesante de las cámaras. No quedaba nada de su arrogancia, ni de su estilo de vida ostentoso. Aquella noche marcó el final de su historia y el inicio de la verdadera libertad de Valeria. Ella los observó hasta que desaparecieron tras la puerta, luego soltó un largo suspiro, como si expulsara de su pecho todos los fantasmas del pasado. Era, simbólicamente, el capítulo 10 de su vida, el del karma y la libertad. 6 meses después de aquella detención que sacudió los periódicos, la rueda de la vida había girado por completo, situando a cada uno en el lugar que merecía. En una prisión de máxima seguridad, Julián se acurrucaba en un rincón de una celda fría y húmeda. Las paredes de cemento eran ahora su única compañía. Había sido condenado a 20 años por intento de homicidio y fraude de seguros. Pero la reja no era su único castigo. El peso de la caída, del lujo al desprecio, le había roto la mente y el cuerpo. Sufrió un ictus ligero al mes de entrar en prisión, dejando la mitad de su cuerpo parcialmente paralizado. La comisura de la boca se le inclinaba hacia un lado y hablaba con dificultad. Cada día miraba la puerta de la celda, esperando la visita de alguien. Nadie llegaba. Sus antiguos compañeros de trabajo lo habían borrado de su memoria o se reían de él en privado. Su familia, avergonzada, cortó todo contacto. Brenda, la mujer por la que lo arriesgó todo, estaba presa en otro centro, donde se decía que protagonizaba peleas constantes con otras reclusas. Julián estaba realmente solo. Por las noches, en el silencio roto solo por los ruidos de la cárcel, la figura de Valeria se le aparecía una y otra vez. Recordaba cómo ella le masajeaba los pies tras largas jornadas, cómo le preparaba sus comidas favoritas, cómo lo cuidó cuando tuvo fiebre. El arrepentimiento lo azotaba como un mar embravecido contra una roca. Lloraba sin sonido, las lágrimas mezclándose con la suciedad del suelo. Comprendía ahora cuán estúpido había sido al tirar un diamante por recoger una piedra, tal y como dijo don Ricardo. Había tenido una esposa perfecta, generosa y rica, y la perdió por ambición y lujuria. Ahora, enfermo y lisiado, no había nadie que lo alimentara o lo limpiara. Su infierno era el resultado de sus propias decisiones, y tendría que habitarlo durante largos años. En el otro extremo de la ciudad, en la parte más alta de un rascacielos moderno, Valeria se apoyaba en la barandilla de la terraza de su despacho. La brisa de la tarde acariciaba su rostro
y movía suavemente la tela de su hijab. A sus pies se extendía la ciudad iluminada por un atardecer dorado. Se había ganado el respeto no solo como heredera, sino como una empresaria firme y justa. Bajo su liderazgo, las compañías de su padre habían crecido de manera sólida. Sin embargo, su mayor logro no estaba en los números, sino en la fundación que acababa de inaugurar una semana antes. Esta fundación estaba dedicada a ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica y madres solas abandonadas por sus parejas. Valeria no quería que ninguna otra mujer se sintiera tan indefensa como ella se había sentido en aquella cama de hospital. Ofrecía asesoría legal, formación profesional y capital inicial para pequeños negocios. Cada vez que veía a una mujer recuperar la sonrisa, levantarse y construir una nueva vida distante del maltrato, sentía una satisfacción mucho más profunda que cualquier beneficio económico. Su corazón, antes lleno de heridas, ahora estaba colmado de propósito. No quedaba espacio para el rencor. Las puertas de cristal de la terraza se abrieron y don Ricardo salió con 2 tazas de té humeante. Llevaba en el rostro una expresión de orgullo sereno. Depositó una de las tazas sobre la mesa y se colocó a su lado, contemplando el horizonte. En su mente, recordaba la primera vez que la vio en el hospital, frágil y rota, y no podía evitar asombrarse ante la mujer poderosa y compasiva que tenía ahora delante. Sentía que había honrado al fin la promesa que hizo a don Ernesto: encontrar y proteger a su hija. Tras unos minutos de silencio compartido, miró a Valeria y le hizo una pregunta sencilla, pero cargada de significado. ¿Es feliz, señora? Valeria se quedó callada unos segundos, dejando que la pregunta flotara en el aire. Respiró hondo, llenando sus pulmones con la sensación de libertad que tanto le había costado. En el pasado, había puesto su felicidad en las manos de Julián. Creía que su vida solo tenía sentido si lo complacía. Hoy entendía que la verdadera felicidad no se mendiga, se construye. No depende de un marido ni de un título, sino de sentirse en paz con una misma y de poder hacer el bien. Se volvió hacia don Ricardo con la sonrisa más luminosa que él le había visto jamás. «Soy muy feliz», respondió con firmeza, «porque mi felicidad ya no depende de que alguien me quiera o me apruebe. Es mía, la he construido con mi propio esfuerzo y con cada lágrima que derramé». Levantó la taza, como brindando por el futuro. Observó el cielo, que se teñía de tonos anaranjados y dorados. Su historia de dolor había llegado a su fin. Se abría ante ella una página nueva, llena de esperanza. Bebió un sorbo de té y sintió su calor expandiéndose por todo el cuerpo. Estaba lista para recibir el mañana con el corazón ligero y el alma libre. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta no es solo la historia de Valeria. Es la historia de cualquiera que alguna vez fue traicionado, subestimado o tratado como basura. Y aún así, decidió levantarse y recuperar su dignidad. Antes de irte, tómate un segundo para hacerte una pregunta incómoda. ¿Estás construyendo tu vida sobre personas que te sostienen o sobre personas que, como Julián y Brenda, solo están esperando el momento perfecto para soltarte la mano? A veces, el verdadero giro de la vida no es cuando el malo cae, sino cuando tú decides no volver a mendigar amor donde solo hay interés. Si esta historia te tocó, te hizo reflexionar o te removió algún recuerdo, me encantaría leerte. Comenta la palabra diamante si llegaste hasta el final, para que yo sepa que eres de los que se quedan hasta el último capítulo y no se conforman con la versión corta de la vida. Y si alguna vez te has sentido como Valeria, traicionada, usada o infravalorada, puedes dejar también un corazón o contar, solo si te nace, qué aprendiste de esa experiencia. A veces leer a otros nos recuerda que no estamos tan solos como creemos. No te vayas sin hacer algo por este canal. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque vienen historias todavía más intensas, con finales que no siempre son justos, pero sí muy reales.
Deja tu like si quieres que YouTube siga mostrando este tipo de relatos y podamos construir una comunidad de personas que aman las historias con moraleja. Comparte este video con alguien que necesite una señal para dejar de aguantar humillaciones y empezar a tratarse como lo que es, un diamante, no una piedra de la calle. Y recuerda, el verdadero karma no es lo que le pasa a los demás, sino lo que tú decides hacer con el dolor que te dejaron. ¿Lo usas para destruirte o para transformarte en alguien que ya no se vende por migajas?